Hola y buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de las capacitaciones en línea sobre el COVID-19 organizadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. A inicios de diciembre del 2019, un brote de neumonía sin explicación ocurría en Wuhan, provincia de Hubei, China. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria superior y una importante respuesta inmune. Los desarrollos recientes de PCR, RT-PCR para el COVID-19, para su detección, han dado lugar a un mayor entendimiento de las características clínicas y de la epidemiología molecular del COVID-19. La mayoría de los estudios sugieren que existe una predisposición, edades medias reportadas en la mayoría de las series, aproximadamente entre los 55 años de edad. La estrategia básica sigue teniendo papel en la detección temprana, en el aislamiento temprano y en el diagnóstico temprano. El día de hoy tenemos el honor de tener el siguiente webinar por parte del doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. El tema, diagnóstico por laboratorio del SARS-CoV-2 COVID-19. Si existe alguna pregunta, algún comentario durante el desarrollo del webinar, pueden realizarlo levantando la mano con la opción en la plataforma o directamente en el chat pueden escribir la pregunta y trataremos de ir dando respuesta. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con la capacitación. Vamos a platicar sobre el diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2, COVID-19. Y bueno, agradecer la invitación de la SINSAE para esta capacitación, que espero que sea de utilidad. Evidentemente ha sido un tema que ha avanzado rápidamente en estos primeros meses del año. Empezamos el año con este tema y vamos aprendiendo día con día sobre este nuevo virus. Específicamente los coronavirus son virus que han cruzado repetidamente la barrera de las especies. Tenemos 4 géneros de coronavirus, los coronavirus alfa, beta, delta, gamma, y los murciélagos, como en este caso, pero también los roedores, han sido la fuente más común de los beta coronavirus, que son los que nos interesan actualmente, y también de los alfa coronavirus. Los delta y los gamma generalmente vienen de las aves. Hemos convivido generalmente con alfa coronavirus como el 229E o el NL63, pero también el OC43 o el HKU1. Son coronavirus, unos alfa, otros beta, pero la característica de ellos es que se presentan siempre como cuadros respiratorios leves, con la capacidad de a veces dar cuadros un poco más graves en pacientes inmunosuprimidos o con alguna otra característica. Pero los que nos han llamado la atención son un subgrupo de los betacoronavirus que han sido el SARS, que ya habíamos visto años previos, y el MERS, que en general se han caracterizado por cuadros respiratorios graves, de hecho con una letalidad elevada. El SARS coronavirus que vimos previamente, con una letalidad alrededor del 10%, el MERS coronavirus con una letalidad alrededor del 35%, evidentemente virus que nos complican un poco más por los cuadros respiratorios más graves que nos han presentado y que nos han complicado en la atención. SARS coronavirus 2, específicamente el que nos ocupa ahora, es una partícula viral de un diámetro de 100 nanómetros. Es un virus envuelto, eso es muy importante, es un virus envuelto. Y eso es relevante porque esa envoltura se disuelve con cosas como el jabón. Por eso es tan útil el lavado de manos de agua y jabón con estos virus. Y tiene proteínas en la superficie, proteínas que le sirven para adherirse. Esas proteínas de la superficie son llamadas proteínas spike o, si lo quisiéramos traducir como tal, proteínas espiga.
y son las que le permiten la adhesión a las células huésped. Es un virus de RNA de sentido positivo, RNA de sentido positivo. Eso es relevante porque quiere decir que el genoma del RNA, en cuanto entra a las células, está listo para pasar por los ribosomas y transcribirse, no necesita ningún otro paso. Por ahí alguien me preguntaba hace algunos días por qué en este virus de RNA no funcionan los inhibidores de transcriptasa reversa como los de el VIH que conocemos que tienen actividad contra un virus RNA, y es precisamente por eso, porque este no ocupa una transcriptasa reversa, es un virus de RNA que ya viene en sentido positivo, entonces en cuanto entra ya se puede transcribir. Es importante mencionar que en la estructura, en el genoma de este virus, tiene a los extremos 5' y 3', tiene dos fragmentos que no codifican para nada en particular. Tiene estos fragmentos verdes que codifican para proteínas estructurales, es decir, para proteínas que van a codificar áreas de la estructura del virus, la proteína de superficie, la proteína de envoltura, la proteína de membrana y la proteína de la nucleocápside. Y tiene una parte no estructural donde se transcriben polimerasas o proteasas que van a servir para el ciclo de reproducción del virus. Y ahorita vamos a ver, es importante porque en áreas como estas no estructurales es uno de los blancos que se buscan para el diagnóstico de PCR, y otro de los blancos va dirigido a áreas que están en la transcripción de proteínas de la envoltura. Para fines prácticos, ahorita lo vamos a platicar, tenemos dos grandes tipos de pruebas para coronavirus. Un tipo de pruebas que son las que hemos escuchado rutinariamente y frecuentemente en los últimos días, que son las pruebas de PCR, las pruebas para amplificación de ácidos nucleicos, y son pruebas que buscan directamente al virus, buscan amplificar los genes del virus, identificarlo específicamente en las muestras que estamos buscando, y bueno, tienen un valor muy importante porque nos hacen suponer que las personas en los que lo identificamos son las personas que tienen la enfermedad, nos sirve para el diagnóstico tal cual, pero también nos guían en el tratamiento o en el seguimiento. No tanto en el tratamiento porque no tenemos un tratamiento como tal, pero sí en el seguimiento, por ejemplo, de las personas que consideramos curadas, asumimos que le hacemos otra PCR y ya va a estar negativa. Tenemos también pruebas de anticuerpos, también vamos a platicar un poquito de ellas, pero son pruebas serológicas, son pruebas que detectan los anticuerpos, es decir, la respuesta inmune que se produce contra el virus, y entonces tiene un sentido diferente. No estamos buscando directamente el virus, estamos buscando la respuesta inmune, y como esta respuesta inmune no es inmediata, tienen el detalle de todas las pruebas serológicas. Como una buena prueba serológica, tiene un periodo de ventana, un periodo que pasa entre que te expones y que tienes ya la formación de anticuerpos. Vamos a hablar de esos dos tipos de diagnósticos. Pero primero hablemos de la detección viral directa, de la detección de RNA, y esa la hacemos por PCR en tiempo real, una PCR que se asocia a una retrotranscriptasa. Bueno, esa prueba de PCR, esa prueba de RT-PCR, la hacemos en diferentes muestras y platicaremos también de eso. En hisopado nasofaringio, orofaringio son las pruebas más comunes o las muestras más comunes que recuperamos para fines de diagnóstico, pero también hay otras pruebas, otros tipos de muestras como lavado bronquial o muestras de expectoración, muestras de esputo. Estas generalmente son colocadas en un medio líquido donde se libera el RNA, de ahí se extrae el RNA, se amplifica por una transcriptasa reversa y entonces hacemos la detección en un equipo para PCR. Al ratito voy a detallar un poquito más al respecto, pero es importante que como toda prueba de laboratorio, tiene una parte preanalítica, es decir, todo lo que ocurre antes de que esa muestra esté en el laboratorio, y esa parte preanalítica es muy relevante. El transporte, obviamente la toma, pero también el transporte, el almacenamiento, la conservación de esa muestra va a ser muy relevante para fines de que haya un buen diagnóstico. La muestra, si no se va a procesar rápidamente,
se tiene que mantener a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, que es más o menos la temperatura que tiene un refrigerador normal, pero aquí podemos ver en esta tabla que dependiendo del tipo de muestra y dependiendo del tiempo en el que vayamos a hacer el procedimiento, puede conservarse a diferentes temperaturas. Por ejemplo, una muestra común de un hisopado faríngeo o nasofaríngeo, si se va a procesar en menos de 5 días, que sería lo esperable, se tiene que mantener, mientras tanto, a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Pero si se va a tardar en procesarse más de 5 días, tiene que guardarse a menos 70 grados centígrados. Si es un lavado bronquialveolar, si se va a procesar rápidamente, y rápidamente aquí ya es menos de 2 días, se conserva a 2 a 8 grados centígrados, y si se va a tardar más de 2 días, requiere almacenarse a menos de 70 grados centígrados, menos 70 grados centígrados. Es muy importante entonces cuidar estos detalles. Si no cuidamos la parte preanalítica de la toma de la muestra, del transporte de la muestra, de la conservación de la muestra, podemos tener errores en la prueba, no necesariamente porque falle la parte analítica de la evaluación, sino porque ya echamos a perder la muestra en estos detalles. ¿Cómo hacemos la muestra? En general, ahorita también vamos a comentarlo, hay diferentes plataformas y diferentes pruebas de PCR que se pueden hacer, pero la más estandarizada o la más difundida ha sido el protocolo de Berlín, fue el primero que se desarrolló para el diagnóstico de COVID. Tiene la ventaja de que tomaron oligonucleótidos, tomaron templates que ya existían de ácidos nucleicos que se basaban en coronavirus que ya se conocían de antes, como los SARS del CoV-1, y entonces ya tenían templates que podían identificar coronavirus, pero cuando se publicó la secuencia del COVID-19, ya se vieron templates que adecuaban oligonucleótidos que se alineaban muy bien para hacer la detección específica de este nuevo coronavirus. Este protocolo Berlín fue el que se empezó a usar en los pacientes en Wuhan, en China, pero también aquí en México fue el protocolo que se estableció en el INDRE, en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, y es el protocolo que se expandió al resto de los estados de la República, a los laboratorios estatales. Así que en general, las pruebas que recibimos de PCR están hechas bajo este protocolo. Es muy importante ver, aquí platicábamos un poco hace rato, el virus del SARS-CoV-2 tiene sus extremos, ya lo había dicho, 5' y 3', que codifican para áreas ciegas que no tienen nada, áreas que codifican para genes estructurales, la proteína spike, la envoltura, la membrana, la nucleocápside, y los genes que traducen en cuestiones no estructurales. Y vemos aquí los sitios de interés. Hay 2 sitios de interés para la detección y el diagnóstico de COVID-19. Es estos 2 espacios. Uno que está buscando un sitio, una secuencia en el gen de la envoltura, y otro que está buscando un sitio en la polimerasa de RNA dependiente de RNA. Estos son dos sitios específicos que son muy característicos de SARS coronavirus 2 y que nos permiten decir que si encontramos esta secuencia de oligonucleótidos descrita en este espacio, esa corresponde al SARS coronavirus 2 y nos da el diagnóstico. De hecho, la secuencia del diagnóstico, de acuerdo al protocolo de Berlín, se hace en una primera línea, la detección del gen o la secuencia de oligonucleótidos en el gen de la envoltura, y cuando ese sale positivo, se pasa a una prueba confirmatoria, que es el gen de la polimerasa de RNA dependiente de RNA. Solo cuando se identifican las 2 zonas, consideramos que la prueba es positiva y que estamos ante un SARS coronavirus 2. La prueba, de acuerdo a este protocolo de Berlín, tiene una sensibilidad muy alta, una capacidad para encontrar virus muy importante. Vean, en el gen de la envoltura, que es el primero que mencioné, que se busca, puede encontrar hasta 5.3 copias de RNA en cada reacción. O sea,
puede detectar muy poca cantidad de RNA, con poquito que haya de virus es suficiente para que lo encontremos. Y la segunda secuencia que busca la polimerasa de RNA dependiente de RNA puede detectar hasta 3.8 copias de RNA por reacción. Es muy importante establecer que la especificidad es muy buena, es decir, no hay reactividad cruzada ni con alfa coronavirus, pero tampoco hay reactividad cruzada con otros betacoronavirus, pero tampoco con virus sincicial respiratorio, con influenza, con rinovirus, parainfluenza o cualquier otra cosa. Es decir, la secuencia es tan específica que cuando la PCR dice positiva, es positiva. Está encontrando SARS coronavirus 2. No es que se haya equivocado y a lo mejor es otro coronavirus, o a lo mejor es influenza, o a lo mejor es otro virus. No. Para fines prácticos, no se espera que existan falsos positivos de la prueba. Ahorita vamos a ver si existen falsos negativos. Es decir, cuando la prueba dice positiva, es positiva. Cuando dice negativa, quién sabe. Podría ser que en realidad sí tuviera la enfermedad del paciente. Pero como todos los PCR de tiempo real se interpretan en esta misma plataforma, se va viendo cómo se va amplificando la señal de los genes que estamos buscando, de la secuencia de oligonucleótidos que se va amplificando. Vamos viendo cómo va generando la gráfica y llega a un límite. Conforme va haciendo ciclados de la PCR, cada que avanza un ciclo, va creciendo la amplificación, va creciendo la señal hasta que llega a un límite. Es importante definir que para esta PCR se llegan hasta 40 ciclos. Si después de 40 ciclos no hay señal, se considera que la prueba es negativa. Lo amplificamos, hacemos la PCR en tiempo real hasta 40 ciclos. Si al ciclo número 40 no encontramos amplificación de lo que andábamos buscando, entonces consideramos que la prueba es negativa. Es muy importante que es un análisis que también es relativamente semicuantitativo. Lo podríamos imaginar que si sale positivo al ciclo 39, o sea, penita salió, ya casi íbamos a darlo por negativo. Si sale positivo al ciclo 39, quiere decir que había muy poca cantidad de RNA y que requirió muchos ciclos para lograr ver una señal. Pero, por ejemplo, si amplifica al ciclo 30, quiere decir que había más RNA. Si amplifica al ciclo 20, quiere decir que había aún más RNA. Entre menos ciclos requiere para la amplificación, quiere decir que había más RNA originalmente. Es decir, no hace esta prueba una carga viral como tal. Hay maneras de hacer carga viral, pero sí nos dice, ya cuando estamos viendo pacientes con coronavirus y nos emiten el resultado, nos dice positivo para SARS coronavirus 2 y nos dice CT. Nos dice el ciclo y dice CT39, CT32, CT28, el ciclo en el que apareció la señal, en el que brincó el umbral. Entre más chiquito sea ese número, quiere decir que el paciente tenía mayor cantidad de virus. Y ahorita vamos a ver, parece que incluso esa cuantificación puede ser relativamente relevante. Entonces, ¿cómo se interpretan los resultados? Cuando no se ve amplificación de lo que andábamos buscando, pero sí amplifican los controles, decimos que la prueba es negativa y se descartó. Aunque, lo insisto, una prueba positiva es positiva, pero una prueba negativa no necesariamente es negativa. Puede haber falsos negativos porque la muestra haya sido de mala calidad, no haya alcanzado a agarrar RNA suficiente de los virus. Puede ser también un falso negativo porque se muestreó muy temprano o muy tardío en la enfermedad. Ahorita vamos a ver cómo se va comportando el virus en su cantidad durante la evolución de la enfermedad. Puede haber falsos negativos porque se maneje o se transporte inadecuadamente la muestra, o puede haber problemas analíticos, que falle realmente la PCR, que haya un problema como tal. Es decir, hay cosas que pueden causar
que tengamos una prueba falsamente negativa. Cuando una prueba de PCR es positiva, diríamos que sin duda es positiva. Cuando es negativa, hay que pensarle un poco y ahorita vamos a tomar el punto de la sensibilidad. Vean esta tabla, este estudio es muy interesante, como todo, pues está publicado recientemente, pero son muestras tomadas en 3 hospitales de China entre enero y febrero de este año. Son 1,070 pruebas de 205 pacientes sospechosos, pero vean, lo más interesante es cómo se comportan en cuestión de sensibilidad. ¿Qué tanta capacidad tuvo la PCR para hacer el diagnóstico en estos casos que parecían altamente sospechosos? Vean, en muestras de lavado bronquialveolar, muestras profundas del tracto respiratorio, la sensibilidad, la capacidad para detectar el virus fue altísima, 93% de sensibilidad. Es decir, si a un paciente le hacemos un lavado bronquialveolar, la sensibilidad de esa prueba es muy buena, solo que no es recomendable andar haciendo lavados bronquialveolares. Lo hacemos generalmente en alguien que ya requiere estar intubado. Hacer un procedimiento como este es un procedimiento de riesgo para el personal que lo realiza. Pero bueno, es una muestra de muy alta sensibilidad. Pero vean muestras más comunes. Muestras como el exudado nasal, que es lo más común a lo que estamos acostumbrados para diagnóstico. Hacemos un exudado nasal o una muestra de expectoración. Pongan atención a esta de expectoración porque voy a estar hablando de esa. Tienen sensibilidades de 63 a 70%. Eso es un problema. O sea, nosotros tenemos un paciente que pudiera tener COVID, le tomamos una muestra de las accesibles, que es un exudado nasal o una muestra de expectoración, y la capacidad de detectarlos alcanza alrededor del 60-70%. Es decir, estamos perdiendo el 30% de los diagnósticos. Por eso insisto que cuando una prueba sale negativa, no necesariamente quiere decir que el paciente no tiene la enfermedad. Y vean, por si eso fuera poco, vean, en una muestra de hisopado faríngeo, no nasal, hisopado faríngeo, la sensibilidad de la PCR apenas alcanza a superar el 30%. Es decir, si nosotros estamos muestreando personas mediante hisopados faringios, porque además hemos tenido complicaciones en el país en diferentes aspectos, pero una ha sido la dificultad para tener los hisopos adecuados, que son especiales para hacer el hisopado nasofaringio, y entonces recurrimos al hisopado faringio únicamente. Vean qué mala sensibilidad tiene, 32%. Entonces, tenemos un problema de sensibilidad. Hay que estar abiertos en la mente cuando vemos el diagnóstico de COVID, aún por PCR, que podemos tener problemas de sensibilidad dependiendo de la muestra. Y vean este otro detalle. Ya les hablé que más o menos podríamos imaginar la cantidad de virus que tiene una persona dependiendo de los ciclos a los que se presente. Si la muestra resulta positiva a ciclos más altos, quiere decir que tenía menos virus. Si se presenta a ciclos más bajos, quiere decir que tenía mayor cantidad de virus. Entonces, vean cómo se comportan en las muestras de lavado bronquialveolar, en las muestras obtenidas por broncoscopía, por expectoración o por hisopado faríngeo, salen positivas más o menos al ciclado número 31, 32, 33, es decir, a una cantidad específica alrededor de los 30 y tantos ciclos. Pero vean, por ejemplo, qué pasa con los hisopados nasales. Los hisopados nasales salen positivos al ciclo 24. Es decir, quiere decir que ahí hay una mayor cantidad de virus. Seguramente tiene una cosa que ver, y ahorita lo vamos a platicar en otros estudios, tiene que ver con la etapa. Probablemente tienes una etapa donde tienes mayor cantidad de virus en vías respiratorias superiores y una etapa donde tienes mayor cantidad de virus en vías respiratorias inferiores, o cuando tienes una enfermedad grave y acabaste intubado y te tomaron una muestra de lavado bronquialveolar, es porque el virus ya lo tienes
abajo, en vías respiratorias inferiores. Pero algo que podemos aprender de todo este estudio es que la sensibilidad de la PCR es más pobre de lo que desearíamos sin duda alguna, y que la mayor carga viral que podemos observar en este estudio está en nasofaringe. Veamos este otro estudio para ver diferentes muestras respiratorias. Insisto, lo que más hacemos son muestras de hisopados faringios o nasofaringios. Pero vean, por ejemplo, aquí agarran al paciente 1, hay un paciente al que le empiezan a tomar muestras de PCR diariamente en diferentes días. Vean, están dibujadas en azul las muestras de tomadas de expectoración y están dibujadas en rojo las muestras tomadas de hisopados de la faringe. Lo que es muy importante es ver que las cantidades más altas están entre los días 5, 6, es cuando la gente tiene la cantidad de virus más alta y luego va cayendo. Pero permanentemente está más alta en el esputo que en la muestra de hisopado faríngeo. Lo podemos ver también en el paciente número 2. Si vemos al paciente número 2, el paciente número 2 también le estuvieron haciendo repetidamente muestras y vuelve a estar positivo. Entre los días 5 o 6 son los niveles más altos y es más alto en expectoración que en el hisopado faríngeo. Entonces, de un estudio como este podemos aprender que el pico de carga viral parece ser al día 5 o 6 del inicio de los síntomas, es cuando la gente tiene una carga viral más alta y que esa carga viral más alta es más elevada en el esputo que en las muestras de garganta. Cosas que van teniendo relevancia para fines de diagnóstico. Entonces, hay una carga viral alta a los días 5 o 6 y la carga viral más alta está mayor en el esputo que en hisopados de garganta. Voy a retomar el tema ahorita en otra diapositiva. Vean, siguiendo con diferentes muestras respiratorias, vean esta. Hicieron aquí un análisis para hacer evaluación en saliva. Ya no estamos hablando de hisopados faringios, de hisopados nasofaringios, mucho menos de lavado bronquialveolar. Estamos haciendo evaluación en saliva. Es un grupo de investigadores que ya tenían experiencia trabajando con saliva en otros virus, decidieron hacer este estudio, lo hicieron en 12 pacientes que ya estaban confirmados con SARS-CoV-2. De estos pacientes que estaban confirmados, les pidieron que dieran muestras de saliva y la prueba salió positiva en 91%. 11 de 12 pacientes resultaron positivos en la prueba hecha de saliva. Una saliva que se le pedía al paciente que la pusiera mediante un esfuerzo de tos y que diera una muestra de saliva en un frasquito con el medio de transporte y se procesaba. ¿Qué relevancia tiene que puede encontrarse este virus en una muestra de saliva? Tiene mucho potencial, porque podríamos pensar entonces que la saliva puede usarse para el diagnóstico de SARS-CoV-2 y entonces estaríamos evitando estar haciendo hisopados faringios o hisopados nasofaringios, que por un lado son invasivos, en pacientes con trombocitopenia le puedes causar sangrado, pero además, lo más importante es que el tomar una muestra de exudado faríngeo o de hisopado nasofaríngeo implica un riesgo para el personal de salud. Uno de los eventos que ahora conocemos mucho que son generadores de aerosoles es la toma de la muestra. Quien toma muestras de un paciente sospechoso de COVID requiere un equipo de protección que incluya cubrebocas N95, gogles, gorros, todo el equipo que conocemos. Es muy relevante porque es una actividad de alto riesgo y probablemente la podría hacer el paciente solito en un lugar poniendo una muestra de saliva en un frasquito. Este estudio me parece francamente interesante. Pero bueno, este estuvo publicado tempranamente en el 2020. Este es un poco más nuevo es que se liberó el día de hoy.
O sea, este está calientito, está saliendo del horno. Es otro estudio para evaluar qué tan bueno puede ser la saliva para diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿Y qué creen? Resulta que la saliva en este estudio resulta que es más sensible para la detección de COVID-19 que muestras de hisopados faringios. Entonces, yo creo que esto es un área de oportunidad muy importante que estamos aprendiendo de este virus. Probablemente si demostramos que por acá va el camino, podemos dejar de arriesgar personal de salud, personal de laboratorio, tomando muestras y caminar hacia pruebas, hacia muestras mucho más sencillas, o incluso dejarle a alguien, como cuando le pedimos una muestra de orina a alguien, tenga su frasquito, deme su muestra y ya me la llevo. Creo que estos dos estudios me parecen altamente relevantes en la cuestión de diagnóstico y de lo que viene en esta parte. Siguiendo con las pruebas de PCR, ahora vamos a la parte de seguimiento. Ya vimos parte de diagnóstico. Y cuando digo de diagnóstico, es la detección, la sensibilidad, la especificidad, dependiendo de las pruebas. Pero ahora es seguimiento. Tú le haces seguimiento a la gente, ya le diagnosticaste COVID-19, ya identificaste el virus. ¿Durante cuánto tiempo se mantiene la prueba positiva? Y otra vez, vuelve a ser dependiendo del tipo de muestras. Vean, los hisopados nasofaringios se mantienen positivos normalmente durante 12 días, las muestras de expectoración hasta 19 días y muestras de heces hasta 18 días. Es muy interesante también este asunto. Ya no lo mencioné mucho en las muestras previas, pero repetidamente hay estudios donde se hace detección de COVID-19 haciendo pruebas de PCR en heces y salen positivas. Si eso tiene o no una implicación en transmisión es un poco más complicado, yo diría que no. No parece haber evidencia de transmisión a través de las heces, pero bueno, todo puede pasar. Seguimos aprendiendo de este virus, pero yo creo que es más lo respiratorio, por lo que lo puedes aerosolizar más que andar aerosolizando heces. Pero bueno, es una cuestión ahí que tenemos que seguir aprendiendo. Pero lo importante es la duración. Y por eso les comentaba hace rato, vean cómo dura menos en los hisopados nasofaringios que en la expectoración. Probablemente seguimos hablando de que el virus está en diferentes días, en diferentes etapas, en diferentes sitios. Entonces, hay que irlo tomando en cuenta. Vean esta parte de la dinámica de la excreción viral. Otra vez, muestras de seguimiento de hisopado faríngeo de los pacientes y vean cómo cada paciente tiene un número, una letra y un color, pero lo más importante no es identificar cada uno. Vemos cómo al inicio de la enfermedad muchos de los pacientes tienen pruebas positivas y conforme van pasando los días, por aquí del día 15 ya prácticamente todos están negativos. Es decir, generalmente esto concuerda mucho con todo lo que hemos estado expresando como personal de salud. Por eso asumimos que la gente cuando se enferma la mandamos a cuarentena o más bien como a catorcena y que después de 14 días ya deja de ser infectante y entonces la podemos liberar para sus actividades. Porque en el seguimiento de la excreción viral, generalmente para ese día ya no hay excreción de virus. Hay diferentes estudios al respecto. Hay estudios que demuestran que incluso los pacientes asintomáticos tienen detección, pero también conforme van pasando los días va cayendo la cantidad de virus hasta volverse indetectable después de alrededor de 2 semanas. Todo esto nos demuestra mucho de lo que a veces estamos diciendo y que perdimos un poco de vista de dónde sacamos esos conceptos. Y este es otro concepto que me parece muy interesante, la cuestión de la carga viral ligada a la severidad de la enfermedad. Vean lo interesante que es que aquí hacen muestras nasofaringias y tratan de medir la carga viral. Ya les decía, la carga viral la puedes contar como tal o la puedes semicontar dependiendo del ciclado. Si tienes un ciclado más alto, quiere decir, es decir, si encontraste positividad a un número de ciclos cercano al 40, entre más grande sea el número, quiere decir que había una cantidad de
virus o cantidad de RNA más pequeña. Si lo encuentras aciclados más pequeños, quiere decir que había más cantidad de RNA. Bueno, aquí lo que hacen es agarrar casos severos y casos leves. Lo más interesante es que los casos severos tienen ciclados más chiquitos y los casos leves tienen ciclados más grandes. Es decir, en general, los casos leves tienen menos virus porque tienen ciclados más altos, tienen menos virus. Y los casos severos tienen más virus porque tienen ciclados más pequeños. Es decir, pareciera, eso que podría ser sentido común, digamos, pero aquí en estas cosas no hay sentido común y no hay que estar imaginando las cosas, parece que la cantidad de virus correlaciona con la enfermedad. Si tú tienes más virus, tienes enfermedad grave, y si tienes menos virus, tienes enfermedad leve. Pero vean esta gráfica de acá, además, en cuestión de seguimiento. Aquí se van vigilando por días y vean, las líneas azules representan a los casos más leves. Vean cómo los casos leves tienen pruebas positivas al principio, pero con el paso de los días ya no hay pruebas positivas. De hecho, alrededor del día 10, ya casi todas las pruebas azules dejaron de ser positivas. Es decir, los casos leves parecen curarse alrededor del día 10. Pero vean los casos graves, los casos severos que están en rojo, empiezan a ser positivos, siguen positivos, continúan positivos. De hecho, después del día 10, la mayor parte siguen positivos. Es decir, ¿qué quisiera llevar a esta información? Que los casos leves parecen tener menos virus y una duración más corta de la excreción de los virus. Los casos graves parecen tener mayor cantidad de virus y una excreción viral mucho más prolongada. Probablemente si traemos una persona en su casa con un cuadro leve y los dejamos en cuarentena o en catorcena, seguramente a los 14 días ya terminó de excretar virus porque tenía menos y los elimina más rápido, pero probablemente un paciente hospitalizado grave a lo mejor lleva 15 días, 18 días y sigue excretando virus. Ese comportamiento de la dinámica viral es bastante interesante. Ya voy a dejar de hablar de PCR, solo voy a mencionar rápidamente que todo lo que he platicado, les dije, mayoritariamente se hace con el protocolo Berlín, se hace con la detección de oligonucleótidos, secuencias de oligonucleótidos en el gen de la envoltura, en el gen de la polimerasa, y cuando se confirman, uno detecta el SARS coronavirus 2. Pero ya hay más kits comerciales que se dirigen, por ejemplo, busca un gen en la envoltura, otro en la nucleocápside, otro en el ORF1A. Hay ya diferentes kits comerciales para RT-PCR que pueden detectar secuencias de oligonucleótidos diferentes de las descritas en el protocolo Berlín, que ya están aprobadas por la FDA, que ya parecen estar comprobada su utilidad, aunque en realidad hoy día no hay pruebas que contrasten o comparen si esta es mejor que esta o esta es mejor que esta o cualquiera de estas es mejor que el protocolo de Berlín. Ya no sabemos un poco más de esas, pero podemos hacer protocolo de Berlín, que es lo que, insisto, hace actualmente el INDRE y la mayor parte de los laboratorios estatales, pero ya también puede haber otros laboratorios que estén utilizando kits comerciales. Y me voy a mover un poco a lo que llamamos las pruebas rápidas. Por algún tiempo hubo un debate por ahí público alrededor de las pruebas rápidas. Hay unas pruebas que llaman rápidas nomás porque son rápidas, extrañamente, o sea, ya porque son rápidas, les dicen rápidas, pero estas en realidad no son pruebas rápidas. Esto que en algún momento en los medios de comunicación en algunos estados se estuvo hablando de pruebas rápidas, son pruebas como las que se hacen en plataformas como el GeneXpert. Y son rápidas, claro, obtienes un resultado en 45 minutos, una hora, hora y media, dependiendo del número de ciclados en el que aparezca la positividad. Si aparece en un ciclado temprano, sale más rápido el resultado que si aparece en un ciclado tardío. Pero lo importante de estas plataformas en realidad no es la velocidad.
en realidad no aportan mucho en cuestión de velocidad. O sea, comparado con el protocolo de Berlín, el resultado te va a tardar o te va a salir 1 hora o 2 horas antes. Tampoco es que te vaya a aportar mucho en cuestión de velocidad. Realmente yo creo que lo relevante de estas pruebas es que son realmente más que rápidas, son pruebas point of care, es decir, pruebas que puedes hacer in situ. Tú puedes tener tu equipo de GeneXpert, que es así, muchos de nosotros lo hemos utilizado para diagnóstico de otras cosas como tuberculosis, como Clostridium, o bueno, ahora llamado Clostridioides difficile, cosas como esas. Y es un equipito, es como una cajita que tiene esta cajita donde tú pones la muestra, donde aquí se hace la extracción de DNA, donde ahí se hace todo el proceso, metes la cajita y te emite un resultado. No necesitas un laboratorio de PCR muy sofisticado, solo requieres tu equipo y tu equipo lo puedes poner en un hospital, en un centro de salud, en cualquier lugar. Lo importante de estas pruebas rápidas no es realmente la velocidad, es que son point of care. Tú puedes montar tu prueba de PCR donde tú quieras. Te llevas tu cajita, te llevas tu equipo de expert y lo montas en cualquier lugar. Pero bueno, no dejan de ser pruebas de PCR como tal, como las que conocíamos antes, nada más en una plataforma muy específica. Y hay pruebas que sí son rápidas, que son las de serología. Las pruebas de serología pueden ser tan rápidas como las que hemos conocido, como las pruebas rápidas de VIH o las pruebas de embarazo. Una tirita que le pones una muestra, te esperas tantito y lees la tirita. Esa sí es el concepto de una prueba rápida como tal. Pero estas pruebas rápidas, no son pruebas de PCR, son pruebas de serología, son pruebas para detección de anticuerpos. E insisto, lo que platiqué hace rato, las pruebas de detección de anticuerpos tienen el inconveniente de que hay un periodo de ventana. Tienes que esperar desde la exposición a que se generen los anticuerpos y esa conversión puede tardar entre 5 y 11 días dependiendo de cada serología. Estamos aprendiendo, ya hay algunas serologías aprobadas por la FDA y que parecen funcionar bien. Vean, por ejemplo, este es un estudio de una prueba serológica, se hace en una tirita, como les decía, las tiritas que estamos acostumbrados a ver, ves una tirita, la tirita te marca el control positivo que siempre debe salir, te marca IgGs y te marca IgMs. Entonces, en una tirita, en unos minutos, tú tienes el resultado. Esta es una verdadera prueba rápida, pero estas son pruebas de serología, son mediciones de anticuerpos. Pero vean, esa prueba rápida tiene una sensibilidad de 88% y una especificidad de 90%. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Y la sensibilidad la pierdes dependiendo de los días. Insisto, porque si lo agarras en periodo de ventana, si hoy te infectaste, si hoy empezaste los síntomas de coronavirus y hoy te hacen una prueba de serología, lo más probable es que estés en el periodo de ventana y la prueba te va a dar negativa. Pero si te vas esperando unos días, la prueba se va a hacer positiva. Es decir, es como todas las serologías. Mientras dejes pasar el periodo de ventana, va a ser relevante. Obviamente, por ser una prueba rápida, accesible, que tendría que ser además mucho más económica que hacer una PCR, tiene resultados prometedores, son de técnica muy rápida, no requieres personal de laboratorio muy especializado. En algún momento vamos a tener que estar trabajando con estas y yo creo que van a ser de gran utilidad en el día a día, dependiendo de cómo se comporte la contingencia. Vean este otro estudio también para ver serología, pero lo más importante de este estudio, ya platiqué de las ventajas de la serología, es que hacen pruebas de serología y hacen pruebas de PCR para comparar cómo se están comportando cada una de ellas. Y cuando hacen PCR, los resultados de PCR fueron mejores que los de la serología cuando se hacían antes de los 5 días. Otra vez, porque seguramente estás agarrando una persona en el periodo de ventana. Pero si tú haces después de los 5.5 días, ya es mucho mejor la IgM o la serología, incluso que la PCR. Es decir, muy probablemente cuando tengamos disponibilidad de estas cosas, vamos a hacer el diagnóstico como lo hacemos en muchas otras enfermedades virales. Por ejemplo, hoy día si queremos diagnosticar dengue,
Si estás muy cerca del inicio de los síntomas, diagnosticas con PCR, pero si ya pasaron más días, diagnosticas con serología o detección de antígenos. Lo mismo hacemos con sarampión. Si está muy temprano el inicio de la enfermedad, haces PCR. Si está más tardío, haces serología. Probablemente esto es lo que va a acabar pasando con esta enfermedad que vamos a definir dependiendo del día que tenga de inicio de los síntomas, si conviene hacerle PCR o lo que convenga es hacerle una serología. Pero vean, esto es lo que más me interesa. Lo que más me interesa de estas cuestiones es que no tengamos que elegir por PCR o por serología. Cuando se combinan las dos estrategias, detección de ácidos nucleicos por PCR y además detección de IgM por ELISA, la sensibilidad es 98.6%. O sea, si utilizamos las pruebas combinadas, si combinamos diagnóstico molecular con diagnóstico serológico, nuestra capacidad de detectar casos va a ser notablemente superior. Ninguna de las pruebas en ninguna de las muestras hechas por PCR alcanza esta sensibilidad. Probablemente vamos a caminar hacia la combinación de pruebas. Y vean este otro estudio muy parecido, una prueba serológica desarrollada para detectar anticuerpos totales, IgM o IgG. La especificidad es muy buena, es decir, no cruza con otras cosas, no te va a salir positiva por otros virus, eso siempre es importante en las serologías que pueden dar reacciones cruzadas. La verdad es que tienes especificidades de 99% o más, pero vean, otra vez, lo más importante de esta prueba serológica es que van haciéndose positivas dependiendo de los días. Los anticuerpos totales se hacen positivos en promedio a los 11 días, a los 12 días las IgM, a los 14 días las IgG. Pero si bien en la primera semana solo tienen anticuerpos menos del 40% de las personas, después de las 15 días ya el 100% de la gente tiene anticuerpos. Otra vez, la serología es muy sensible al tiempo. Dependiendo del día que lo hagas, es la capacidad que tiene de funcionar. Si lo haces muy temprano, en periodo de ventana, vas a tener falsos negativos, pero conforme pasan los días, la prueba serológica se hace muy buena. Pero vuelvo a lo mismo. Lo más interesante de esto es que si tú haces pruebas combinadas, de pruebas de PCR combinadas con pruebas de anticuerpos por serología, la sensibilidad alcanza 99.4% en este estudio. Es decir, yo creo que tenemos que ir aprendiendo, que ojalá que tengamos disponible pronto pruebas serológicas, pero si llegamos a tener pruebas serológicas, lo más interesante va a ser utilizarlas combinadas, no estar decidiendo por una u otra. Último punto que voy a tratar ya para ir cerrando la plática es las pruebas de radiología como pruebas diagnósticas. Y cuando me refiero a radiología, me refiero específicamente a tomografía. Tomografía, en lo que llevamos de esta enfermedad, ha demostrado una gran capacidad para detectar hallazgos que sugieren la enfermedad. Y en este estudio hicieron algo muy interesante. Agarraron casos sospechosos y casos confirmados de COVID-19. Cuando los casos estaban confirmados, que tenían PCR positiva, la TAC encontró hallazgos compatibles con COVID en 97% de los casos. Es decir, la tomografía fue capaz de encontrar 97% de esos casos. Podría haber sido innecesaria la PCR, pero bueno, con PCR ya no necesitas la tomografía. Lo interesante es esto, de los pacientes que eran muy sospechosos de tener COVID y tenían PCR negativa, la tomografía te hacía el diagnóstico en 75% de los casos. Vuelvo al asunto. Creo que ya que estamos viendo que la sensibilidad de la PCR varía dependiendo de los días, varía dependiendo del número, del tipo de muestra y varía la sensibilidad en diferentes condiciones, probablemente el diagnóstico lo tenemos que estar recargando no solo en PCR, sino ayudarnos de pruebas serológicas o algo que hoy día sí podríamos tener accesible como son tomografías.
Definitivamente, en conclusión de este estudio, hay una alta sensibilidad de la tomografía para apoyar el diagnóstico de COVID-19, específicamente en pacientes que tienen PCR negativo. Ese que no encontramos por PCR, a lo mejor lo encontramos por serología o lo encontramos por tomografía. Ok, ya salió la diapositiva de conclusiones, ya los voy a dejar en paz. Solo quiero concluir algunas cosas respecto al diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR. Nada más recordar, pues es la prueba que hoy estamos utilizando mucho, nos permite hacer el diagnóstico tanto en personas con síntomas, como ya lo hemos visto, nos está permitiendo encontrar a gente sin síntomas, nos está permitiendo identificar casos asintomáticos, es lo que tenemos disponible, es lo que estamos haciendo y nos está siendo de utilidad. Sin embargo, hay que retomar el tema de las muestras respiratorias. Yo creo que estamos haciendo muchas pruebas de hisopados faringios, de hisopados nasofaringios, y que probablemente pudiéramos ir migrando, si estas evidencias se demuestran, hacia pruebas mucho más fáciles de tomar y mucho menos riesgosas para el personal de salud, como pruebas de expectoración, pruebas de saliva, y aliviar un poco ese tema de la toma de las muestras. Y recordar que el PCR tiene una sensibilidad dependiendo de muchas cosas, pero podemos tener hasta 30% o más de falsos negativos. Así que cuando alguien vea un caso que parece COVID, pero sale PCR negativa, puede que todavía no lo tengamos descartado, ¿eh? Sigue ahí la posibilidad de que realmente lo tenga y simplemente se le perdió en la capacidad a la PCR. Y bueno, todavía no la tenemos así disponible, pero yo espero que pronto tengamos pruebas de serología. Hay muchas pruebas en desarrollo, seguramente serán pruebas como estas, pruebas de tirita, pruebas accesibles, pruebas que podamos hacer a la cama del paciente, eso es algo muy importante. Pero más allá de la facilidad de pruebas, creo que nos va a permitir usarlas en combinación con las pruebas de PCR para hacer un mejor diagnóstico, pero nos va a permitir otras cosas, ver la seroconversión. ¿Realmente hacemos anticuerpos cuando ya nos enfermamos? Pero más allá, ¿esos anticuerpos persisten? O sea, nos enfermamos, ya nos curamos, como esperamos que sea el caso que nos toque, si nos llegamos a enfermar, nos curamos. ¿Vamos a generar anticuerpos? Y lo siguiente sería, ¿y esos anticuerpos son protectores? O sea, ya quedaste inmunizado. Bueno, las pruebas serológicas nos van a permitir hacer estudios de investigación hacia ese lado. Nos van a servir mucho también para estudios epidemiológicos. En algún momento vamos a tener que hacer un repaso y agarrar nuestros hospitales y ponernos a hacer pruebas a todo el personal de salud y nos vamos a acabar dando cuenta de que hubimos más casos de COVID de los que nos dimos cuenta en su momento, porque muchos pudimos haber cursado con cuadros leves o asintomáticos y nos vamos a acabar dando cuenta con pruebas de serología que no pudimos detectar los casos en su momento con síntomas o con pruebas de PCR. Creo que eso era lo que quería comentar con ustedes. Ya nada más voy a cerrar nuevamente agradeciendo la invitación de la CINSAE, felicitarlos por esta iniciativa de hacer este curso en línea. Todos queremos, estamos listos para estar aprendiendo. Agradecer mucho a la doctora Fernanda González Lara, que es la jefa del Laboratorio de Microbiología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que me apoyó con varias de las diapositivas que utilicé en la presentación, así que le agradezco mucho esa cortesía y bueno, muchas gracias a ustedes por tolerarme en este rato. Y si hay alguna pregunta, de una vez. Muchísimas gracias, doctor Mosqueda, una excelente plática, muchísima claridad en todos sus conceptos. Existen algunos comentarios. Aquí Grace pregunta, ¿se podría tomar la muestra nasofaringea con hisopos tradicionales de algodón estériles? No, la nasofaringea no, se requieren los hisopos de Dacron, por eso nos ha dificultado mucho. Hay un desabasto, no solo en el país, sino en otro lado, como en muchas cosas, que el hisopo que requerimos específicamente para la toma de muestra ha estado
faltando. Entonces, por eso insisto en que probablemente vamos a tener que ir evaluando nuevas estrategias para toma de muestra. Ok, muy bien. Hay una pregunta de Andrei. Voy a activar tu micrófono, Andrei, por si quieres realizarla. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tu pregunta. Hola, buenas noches. Doctor Mosqueda, buenas noches. Muchas ¿Qué gracias. tal? Buenas noches, te escucho. Hace poco revisamos este artículo, doctor, en un grupo de estudio y contemplábamos que la tomografía, en efecto, puede dar muchas herramientas, quizá para estadificar o para tratar de buscar como desenlace gravedad o desenlace como mortalidad o incluso fenotipo, hablando de los tipos ventilatorios que requieren. Pero para el momento de incertidumbre diagnóstica, se hablaba de que quizás representara un mayor riesgo y uso de recurso, hablando de lo que implica llevar a un paciente sospechoso a un tomógrafo, que tener una prueba como la que usted nos decía, ¿no? La saliva, por ejemplo. Eso reduciría muchísimo la exposición del muestreo y el riesgo de aerosolización, etcétera. Entonces, justo el planteamiento de este artículo es que se haga tomografía incluso como pesquisa en pacientes sospechosos, pero se deja de lado el riesgo que implica el estudiar al paciente. O sea, todo el equipo alrededor del estudio tomográfico del paciente podría verse en mayor probabilidad de contagio. Es la pregunta que hago. ¿Cuál es su opinión al respecto? Totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos ahorita en la idea de que tenemos que exponer a la menor cantidad de personal. Creo que es muy claro que los estudios de tomografía ayudan en diagnóstico. Ayer o antier, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos publicaron un posicionamiento en muchos aspectos e incluso clasifican los casos de COVID, incluyendo los esenciales para el diagnóstico. Nos pueden ayudar como un auxiliar en casos difíciles, en casos que haya controversia, en casos que haya complicación, pero no, efectivamente, yo no lo veo como un estudio de escrutinio para ampliar a toda la población, porque implica movilizar a un paciente, trasladarlo por los pasillos del hospital, tener que descontaminar, luego sanitizar las áreas de radiología. En efecto, lo menos que podamos estar exponiendo áreas o personal siempre será favorecido. Perfecto. Está Miguel Ángel con la mano alzada. Vamos a darle la palabra a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, Miguel. Hola, oye, bueno, pues antes que nada, pues excelente plática. Yo soy pediatra, estoy en el Hospital Central Norte de Pemex. Y bueno, nada más hacer luego el comentario sobre las últimas pruebas que estabas diciendo respecto de la detección de anticuerpos y todo esto, ¿no? Estas pruebas que parecen ser muy prometedoras, ¿no? Y que pueden contribuir muy bien al diagnóstico o complementar muy bien a las PCRs. Sin embargo, bueno, creo que a lo mejor hacer énfasis, no sé, que actualmente ya se están ofreciendo en muchos laboratorios o muchas personas la están ofreciendo cuando realmente no hay un control estricto de calidad y no hay todavía un consenso, ¿no? Al respecto de cómo utilizarlas en la práctica clínica, sobre todo aquí en el país, ¿no? Hacer ese comentario y bueno, nuevamente felicitarte. No sé si tengas alguna opinión al respecto y muchas gracias. Sí, muchas gracias por tus palabras y efectivamente yo creo que necesitamos tener mucho cuidado en la introducción de esas pruebas, se tienen que validar, se les tiene que dar un contexto, pero yo creo que ya que estén validadas y las tengamos disponibles van a ser de grandísima utilidad. Hay un estudio reciente en California donde hicieron pruebas serológicas poblacionales para ver la prevalencia que hubo en esta oleada de casos. Y resulta que entre los casos que ellos hacen muchas más muestras que nosotros, por ejemplo, pero a pesar de eso, de todos los casos que contaron, parece que por serología se dieron cuenta que los casos reales que ocurrieron son alrededor de 80 veces más. Es decir, no, estos estudios serológicos nos van a dar una idea de la verdadera afectación que tienen estas oleadas que tengamos ahorita
en nuestro país, porque además es lo que va a predecir si vamos a tener una segunda oleada o ya se inmunizó suficiente cantidad de gente y ya adquirimos cierta inmunidad de rebaño. Pero habremos que estar muy al pendiente de que se aprueben y que tengan una indicación para su uso en nuestro país. Muy bien. Una pregunta más. ¿Podríamos entonces en un momento dado hacer la prueba para PCR en saliva y evitar los hisopados? Yo creo que nos estamos acercando hacia eso. Tenemos estos estudios ya que lo demuestran. Yo creo que conviene mucho que hagamos pruebas como esas, que hagamos evaluaciones como esas en algunas de las áreas en las que laboramos. Y si vemos que el rendimiento es tan bueno, nos serviría muchísimo para mejorar el diagnóstico. Podríamos no requerir estar llevando pacientes ambulatorios a un lugar específico para tomarles muestras, no estar arriesgando a nuestro personal de salud y no perder sensibilidad. Yo, quizá de los avances que vamos viendo en diagnóstico, ese me pareció realmente muy interesante y prometedor porque realmente tendría un buen impacto en el diagnóstico y en los fines de atención. Ok. Saldaña, acabo de activar tu micrófono. ¿Quieres realizar tu comentario o pregunta? Buenas tardes, doctor Mosqueda. Pues nada más comentaba lo de la tomografía, ¿no? Que qué tanto se podía acoplar, pero fue la pregunta previa también que hizo por ahí el doctor Miguel Ángel. Entonces, cuando teníamos lo de la PCR negativa, ¿qué tanto nos podíamos apoyar con los datos iniciales que pudiéramos encontrar de neumonía en ese tipo de pacientes? Fíjate, ya no me metí mucho en esa parte, pero esto no deja de ser una enfermedad como todas. El análisis y el diagnóstico clínico siempre será basado en una probabilidad preprueba, en un análisis bayesiano y todo eso. Pero yo diría, ya entrados en materia, en un área, por ejemplo, en Ciudad de México, donde francamente hay transmisión comunitaria, ya francamente están en fase 3. Tú ves un caso que parece COVID y tiene la prueba de PCR negativa, yo no diría ese caso no. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo ves, Pavel? Parece que ya estamos listos. ¿Cerramos o qué? Parece que se nos durmió el organizador de la plática. A ver si lo recuperamos por ahí. Listo. Ah, Listo. allá despertó. No, pues todo muy claro, todo perfecto. Creo que se aclararon muchos puntos, muchos conceptos ya con la evidencia del por qué se sustentan los aislamientos de 14 días, el por qué los casos severos, el concepto de los ciclados más pequeños, correlacionado con la severidad. Me pareció una excelente explicación con respecto a la dinámica viral. Creo que a todos nos quedó muy claro. Se aclaró bastante lo de las pruebas rápidas, que no son tan rápidas, versus las pruebas de cero conversión. Y pues me parece que todo quedó muy aclarado. El video queda grabado, queda en nuestra página, en la de Cinsai-MX en Facebook y en el canal de YouTube de Cinsai. Pues no me queda más que agradecerle, doctor. Fue una excelente plática, todos los comentarios son muy positivos. Creo que esto es de gran utilidad para todo el país. Hay estados que están en diferentes momentos. En nuestras instituciones llevamos 2 o 3 semanas de ventaja con respecto al volumen de pacientes que se atienden. Y me parece, y voy a destacarlo en todo el curso, creo que es el único país, creo que México es el único país que está realizando este tipo de sesiones con sus expertos, con los mejores doctores, con la mejor experiencia, y le está poniendo toda la información de manera horizontal para que llegue a todo el personal de salud.
y aplaudo su esfuerzo, su compañía y pues felicitarlo por parte de todos los presentes en la sesión. Muchas gracias. Quedamos a la orden y pues a seguir trabajando todos en esto porque nos mantiene ocupados y parece que todavía nos falta un rato. Hasta luego. Gracias a todos. Excelente noche.